Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio predilecto para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca fibras muy sensibles, esos amores prohibidos, esas conexiones intensas que superan obstáculos aparentemente insalvables y nos dejan con el corazón en un puño, recordando inevitablemente a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a revivir momentos llenos de lágrimas, risas, esperanza y recuerdos indelebles de esas historias que nos han marcado profundamente, dejando una huella imborrable en nuestro sentir. Antes de que nos perdamos entre galanes de mirada penetrante, amoríos complicados que nos mantienen al borde del asiento y paisajes turcos de ensueño que alimentan nuestra imaginación, les invito cordialmente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas, llenas de pasión, intriga y melodrama. Y ahora sí, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje emocional, donde exploraremos las profundidades del amor prohibido a través del lente de Sen Kalkam. El romance prohibido, una trama tan antigua como el tiempo mismo, pero que en las series turcas encuentra una resonancia especial, casi palpable, gracias a la intensidad desbordante de las emociones que proyectan los actores y la belleza visual y sonora de la producción. La cinematografía turca, con su capacidad para capturar la esencia de la pasión y el conflicto, ha perfeccionado el arte de contar estas historias complejas y cautivadoras. Hoy vamos a centrarnos en una serie en particular que encarna a la perfección este concepto, Sen Kalkam. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta producción icónica, vamos a hablar un poquito de por qué este tipo de historias nos atraen tanto, por qué nos sentimos tan identificados con los personajes y sus luchas. Creo que hay algo inherentemente atractivo en ver a dos personas luchar contra todo un sistema, contra el destino, contra las convenciones sociales, simplemente para estar juntas. Representa la victoria del amor sobre la adversidad, un deseo profundo que todos compartimos, la esperanza de que el amor verdadero, al final, prevalecerá. Ahora sí, hablemos de Sen Kalkam. Esta serie, que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, elevándolos a la categoría de superestrellas internacionales, es mucho más que una simple comedia romántica, una historia ligera para pasar el rato. Es una historia de superación personal, de segundas oportunidades para rehacer la vida, de encontrar el camino hacia la felicidad después de la adversidad y, por supuesto, de un amor prohibido que florece contra todo pronóstico, desafiando las expectativas y rompiendo barreras. El género principal es la comedia romántica, sí, pero tiene toques de drama, melodrama, intriga y hasta un poco de suspense, que la hacen aún más atractiva y compleja, alejándola de los clichés del género. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada con una sensibilidad y un carisma inigualables por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista de gran corazón que sueña con estudiar arquitectura en la prestigiosa Universidad de Italia, persiguiendo sus ambiciones y aspiraciones profesionales. Su beca, sin embargo, es cancelada inesperadamente debido a una serie de eventos desafortunados orquestados, indirectamente, por Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, un hombre de negocios implacable, interpretado por el carismático y multifacético Kerem Bürsin. Serkan, conocido en los círculos empresariales por su frialdad glacial, su obsesión enfermiza por el control y su perfeccionismo extremo, ofrece a Eda una peculiar propuesta, un trato inusual que cambiará sus vidas para siempre. Fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle su preciada beca y abrirle las puertas de su futuro soñado. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa calculada para beneficiar a ambos, pronto se transforma en algo mucho más profundo y complicado, una conexión innegable que desafía la lógica y la razón. A medida que Eda y Serkan pasan tiempo juntos, obligados por las circunstancias a convivir y a interactuar, descubren que tienen más en común de lo que pensaban inicialmente. Eda, con su espíritu libre, su optimismo contagioso, su calidez humana y su capacidad para ver el lado bueno de las cosas, comienza a derribar los muros que Serkan ha construido cuidadosamente a su alrededor a lo largo de los años, protegiéndose del dolor y la vulnerabilidad. Serkan, por su parte, aprende a relajarse, a disfrutar de la vida, a conectar con sus emociones y a permitirse ser vulnerable gracias a la influencia transformadora de Eda. La razón por la que Sen Kalkam es tan relevante para el tema del amor prohibido es múltiple y compleja. En primer lugar, la relación entre Eda y Serkan comienza con una mentira, con un contrato fríamente redactado y firmado. No es un amor que surge de forma natural, de un flechazo instantáneo, sino que está condicionado por las circunstancias, por un intercambio de favores y un acuerdo comercial. Esto crea una tensión constante, un conflicto interno en ambos personajes,
ya que deben lidiar con la verdad oculta, con el secreto que comparten y con las consecuencias de sus acciones, tanto presentes como futuras. En segundo lugar, la diferencia de estatus social entre Eda y Serkan también juega un papel importante en la configuración de este amor prohibido. Eda proviene de un barrio humilde, de una familia trabajadora que lucha por salir adelante, mientras que Serkan es un hombre de negocios rico y poderoso, dueño de una exitosa empresa de arquitectura y rodeado de lujos y privilegios. Esta disparidad crea obstáculos adicionales en su relación, ya que deben enfrentarse a las expectativas de sus respectivas familias, amigos y círculos sociales, que no siempre aprueban su unión. Y por último, pero no menos importante, la propia personalidad de Serkan Bolat representa un obstáculo formidable para el amor. Su adicción al trabajo, su frialdad emocional, su incapacidad para mostrar sus emociones y su necesidad de controlarlo todo dificultan que Eda confíe plenamente en él y se entregue por completo a la relación. Es un hombre con heridas profundas del pasado, que teme volver a sufrir, que ha construido una coraza a su alrededor y que prefiere mantener a la gente a distancia para evitar ser lastimado nuevamente. Pero Senkalkapm no es solo drama y complicaciones, no es solo una historia de sufrimiento y obstáculos insuperables. También es una serie llena de momentos divertidos, románticos, emotivos y conmovedores que nos hacen reír, llorar y suspirar. La química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin es palpable en cada escena, y su interpretación magistral de Eda y Serkan es simplemente cautivadora. Logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes, sus contradicciones internas y la intensidad de su relación, haciéndonos creer en su amor a pesar de todo. Un dato interesante sobre la serie es que durante su rodaje, Ander Zel y Kerem Bürsin se enamoraron en la vida real, lo que sin duda contribuyó a la autenticidad, la pasión y la química que se veían en pantalla. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático global, y los fans de la serie estaban encantados de ver que el amor entre Eda y Serkan trascendía la ficción y se convertía en realidad. Desafortunadamente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto y la ilusión de un final feliz truncada, pero el legado de su amor en la pantalla sigue vivo, perpetuándose en la memoria colectiva. La serie nos recuerda que incluso el amor más intenso, el más apasionado y el más verdadero puede enfrentar desafíos inesperados y obstáculos insalvables, dejando tras de sí una estela de lágrimas, recuerdos imborrables y lecciones aprendidas. Además de Ander Zel y Kerem Bürsin, Senkalkapm cuenta con un elenco secundario de lujo con actores y actrices talentosos como Neslihan Yeldan, Bige Onal, Ebrim Doğan y Ismail Egesasmaz, quienes interpretan personajes que aportan humor, drama, complejidad y profundidad a la trama. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios secretos, lo que enriquece la narrativa y hace que la serie sea aún más atractiva y multidimensional. Otro aspecto destacable de Senkalkapm es su ambientación. La serie se desarrolla en Estambul, una ciudad llena de encanto, historia, cultura y romanticismo. Los paisajes urbanos, los restaurantes con vistas al Bósforo, las casas tradicionales turcas, los mercados coloridos y los jardines exuberantes crean un telón de fondo perfecto para la historia de amor entre Eda y Serkan. La fotografía de la serie es impecable, cuidando cada detalle y capturando la belleza de la ciudad en cada plano, y la música es emotiva, evocadora y perfectamente sincronizada con las escenas, intensificando las emociones y creando una atmósfera mágica y romántica. Pero Senkalkapm no es solo una historia de amor romántica y apasionada. También es una serie que aborda temas importantes y relevantes como la ambición, la superación personal, la amistad, la familia, la salud mental y el empoderamiento femenino. Eda es una mujer independiente, trabajadora, luchadora y ambiciosa que lucha por sus sueños, que no se rinde ante las adversidades y que se enfrenta a los desafíos con valentía y determinación. Serkan es un hombre que aprende a dejar atrás sus miedos, a romper con sus patrones destructivos y a abrir su corazón al amor, permitiéndose ser vulnerable y auténtico. La serie también nos muestra la importancia de la amistad, con personajes como Melo, Fifi y Ceren, las amigas incondicionales de Eda, que siempre están ahí para apoyarla, aconsejarla y brindarle su cariño y compañía. Y también nos presenta la complejidad de las relaciones familiares, con personajes como Aydan, la madre de Serkan, y Ayfer, la tía de Eda, que tienen sus propios problemas, secretos y conflictos internos. En definitiva, Senkalkapm es una serie que lo tiene todo, una historia de amor apasionante, personajes carismáticos, un elenco talentoso, una ambientación de ensueño y temas relevantes que invitan a la reflexión. Es una serie que te hará reír a carcajadas, llorar a lágrima viva,
soñar con finales felices y reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Es una serie que te robará el corazón, tal como su título indica, y que te dejará una huella imborrable en tu memoria. Esta serie no solo nos muestra el amor prohibido en su faceta más romántica y apasionada, sino también las consecuencias emocionales que conlleva este tipo de relación. Las lágrimas derramadas por Eda y Serkan no son solo de tristeza, sino también de frustración, de impotencia, de rabia y de esperanza. Son lágrimas que reflejan la lucha constante por superar los obstáculos, por desafiar las convenciones sociales y por mantener vivo el amor a pesar de todo. Los recuerdos que quedan de su relación son agridulces, llenos de momentos felices, de risas compartidas, de caricias robadas y de promesas susurradas, pero también de momentos dolorosos, de discusiones acaloradas, de separaciones forzadas y de corazones rotos. Son recuerdos que les acompañarán para siempre, que les marcarán profundamente y que les recordarán que el amor, aunque a veces sea prohibido, siempre vale la pena, aunque duela. Senkalkam nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor, sobre la importancia de luchar por lo que queremos, incluso cuando todo parece estar en contra, y sobre la capacidad del ser humano para superar las adversidades y encontrar la felicidad. El amor verdadero puede surgir en los lugares menos esperados, puede transformar nuestras vidas para siempre y puede darnos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Además de su trama cautivadora y sus personajes entrañables, Senkalkam también ha sido elogiada por su capacidad para abordar temas relevantes de manera sensible e inteligente. La serie explora la importancia de la salud mental, la presión social que enfrentan las mujeres en el mundo empresarial, la necesidad de romper con los estereotipos de género y la importancia de la autoaceptación y el amor propio. A través de sus personajes, Senkalkam nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar las normas sociales que nos limitan y a buscar nuestra propia felicidad, sin importar lo que digan los demás. La serie también destaca por su mensaje positivo, optimista y esperanzador. A pesar de los obstáculos que enfrentan, Eda y Serkan nunca pierden la esperanza de encontrar la felicidad juntos. Su historia nos inspira a creer en el poder del amor, a no rendirnos ante las dificultades y a luchar por nuestros sueños. Senkalkam nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y difíciles, siempre hay una luz al final del túnel, una oportunidad para empezar de nuevo y una razón para seguir adelante. Además, la banda sonora de la serie es simplemente espectacular, con canciones emotivas, evocadoras y perfectamente sincronizadas con las escenas que intensifican las emociones y crean una atmósfera mágica y romántica. La música de Senkalkam se ha convertido en un fenómeno por sí sola, y muchas de sus canciones se han vuelto virales en las redes sociales, siendo tarareadas y escuchadas por millones de personas en todo el mundo. En resumen, Senkalkam es mucho más que una simple serie turca. Es un fenómeno cultural que ha conquistado corazones en todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Su historia de amor prohibido, sus personajes carismáticos, su ambientación de ensueño, sus temas relevantes y su mensaje positivo y esperanzador la convierten en una serie inolvidable, que ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para reír, llorar, enamorarte, reflexionar y emocionarte. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este repaso exhaustivo por los amores prohibidos y en particular por la serie que representa también este concepto, Senkalkam. Recuerden que el amor en todas sus formas es un tema universal que nos toca a todos, que nos hace soñar con finales felices y que nos da la esperanza de un mundo mejor. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado recordando todos estos momentos. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué les pareció Senkalkam, si la han visto, qué momentos les marcaron más, qué personajes les robaron el corazón y qué otras series con amores prohibidos les han hecho suspirar y soñar. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus recomendaciones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos sobre series turcas, llenas de pasión, intriga y melodrama. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.